Bueno, ya creo que fueron para dar inicio a la clase. Bien, el día de hoy vamos a empezar a desarrollar el último capítulo. No creo que nos va a alcanzar el capítulo de series, como les había, creo, mencionado de manera oportuna. Y el capítulo que corresponde se refiere al concepto de la integral definida. Y como ustedes van a ir viendo en el desarrollo, o como vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema o de este capítulo, vuelvo a reiterar, se va a necesitar todo lo que se vio en el capítulo número 6 en relación a cuáles son las herramientas, las técnicas, los artificios para un proceso de integración, ¿sí? Netamente está conectado al capítulo anterior, pero aquí le vamos a ver desde otra perspectiva y al igual a lo que sucedió en el capítulo, en el capítulo 3 y 4 de la derivada, también le vamos a dar nosotros en la integral definida un concepto geométrico, ¿sí? Y como ustedes van a ir viendo en el desarrollo, son conceptos fáciles de diluir y obviamente la interpretación que nosotros debemos de darle a esta idea de la matemática a aspectos geométricos. Bien, arranquemos. Un poco está aquí la temática que vamos a desarrollar. Vamos a partir del concepto geométrico, que es la integral definida, bajo este concepto de área bajo la curva. Ya lo vamos a explicar completamente y vamos a ver que lo geométrico lo vamos a expresar matemáticamente a través de esta operación. El diferencial de área bajo la curva, diferencia de valores, un concepto también muy interesante, muy importante que debemos de tener presente, que es el diferencial, ¿no es cierto? Y cómo se lo interpreta. Las propiedades de la integral definida, no diferentes a las que ya vimos en la integral indefinida. De hecho, muchas de esas propiedades, más bien todas, se deben de aplicar aquí, pero aquí vamos a ver unas nuevas bajo este concepto. El teorema fundamental del cálculo, cómo evaluar la integral definida, no solamente ver cómo está relacionado a una expresión, el cambio de límites. Ustedes recuerden que dentro del proceso de la integral, a ver, permítanme un ratito, le voy a poner aquí. Cuando nosotros hacíamos la integral de una f de x, ¿no es cierto? Y utilizábamos una de las técnicas, por lo general lo que se hacía era, por ejemplo, el de sustitución. Nosotros cambiábamos la variable, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos visto en el capítulo anterior. A ver, déjenme un ratito para silenciar a todos. ¿Sí? Muy bien, una vez que resolvíamos el problema, ¿qué debíamos de hacer? Nosotros resolvíamos el problema aquí. ¿Qué teníamos que hacer? Utilizando una de las técnicas que hemos desarrollado. ¿Qué teníamos que hacer? Regresar a la variable original. No es cierto, regresar a la variable original. Como vamos a ver en esta parte, ¿sí? Cuando veamos ya todo el procedimiento matemático, ¿sí? En algunos casos no es necesario volver acá. Nos podemos quedar en esta parte del problema. A su debido momento, cuando veamos el tema, van a ver a qué me refiero, ténganlo presente. Otro tipo de integrales que vamos a analizar es las que se conocen con las integrales impropias y eso está netamente ligado a características del dominio. Cuando yo tengo intervalos abiertos. ¿Sí? Y un capítulo, la parte, el numeral 7, hace referencia a lo que es la integración numérica y nos vamos a meter un poquito a un procedimiento que se repite varias veces. En realidad, mucho de los software que nosotros podemos utilizar para encontrar la integral definida, debe estar sujeta a estos procesos matemáticos que lo vamos a desarrollar aquí. Cómo se lo utiliza, cómo se lo aplica, y van a ver que es un proceso iterativo, un proceso que se repite, nada más. Y obviamente las aplicaciones enfocadas, en algunos casos, a aplicaciones geométricas, y otras que son necesariamente a la parte económica. Van a ver que la integral tiene una interpretación en la economía. En general, ¿no? En el área de la administración, de la economía, etcétera, etcétera. En asignaturas que de pronto ustedes van a necesitar o requerir esta interpretación. Bien, un poquito es el temario que vamos a desarrollar.
Teniendo presente que de aquí a 3 semanas, prácticamente 4 semanas, se culmina el año lectivo. Yo espero prácticamente ir culminando este capítulo, yo diría que casi la otra semana. Me anticipo, la próxima semana tenemos que hacer una evaluación del capítulo 5 de integración. Y ya nos pondremos de acuerdo entre el jueves de esta misma semana para ver qué día lo podemos hacer. Y netamente va a ser grupo de ejercicios. Estamos un poquito para irnos preparando porque ya se nos viene de aquí a 4 semanas, se nos viene el fin del ciclo y el examen final. Arranquemos. Bien. Volvamos a lo que era el cálculo diferencial. Y recuerden que cuando partimos del cálculo diferencial, le dimos una interpretación geométrica y de ahí derivó todo el contexto matemático de lo que era la derivada. Ustedes recuerden que habíamos considerado 2 puntos que le pertenecen a la curva, ¿no es cierto? Donde esto es y igual a f de x. Y decíamos, un punto lo mantengo constante y el otro punto B hago que en la trayectoria de la curva se vaya acercando al punto A. Recuerden un poquito, recordando lo que se había desarrollado en esa parte de la materia. Y decíamos que entre A y B yo podía trazar una recta secante, ¿no es cierto? Yo podía calcular la pendiente de esa recta secante aplicando la geometría, ¿no es cierto? Lo que era F, en este caso F de A más H, menos f de A, perdón, sobre la diferencia que venía a ser esta base H. Recuerden que así calculamos la pendiente secante. Y conceptualmente habíamos dicho lo siguiente. B se aproxima a A, pero nunca es A. ¿No es cierto? Desde el punto de vista matemático, y nosotros podíamos observar lo siguiente, que cada vez que B se acercaba, este valor de H se hacía cada vez más pequeño. ¿Hacia dónde? Hacia el valor de 0. Y aquí es donde nosotros insertamos el límite. Recuerden, aquí está bajo esa concepción. Pero llegamos a la parte geométrica, a la siguiente interpretación. Gráficamente, A y B, al estar tan próximos, podía yo considerarle como un único punto, pero matemáticamente no. Pero gráficamente, al ser un único punto, esta recta que era secante, se pasó a ser que una recta tangente. De tal manera que este límite era para nosotros lo que se entendía la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto A. ¿Sí? Recuerden que esa fue la interpretación que habíamos hecho. En el cálculo integral, nosotros vamos a ver algo muy similar. Vamos a tener que darle también una interpretación geométrica que representa la integral definida, porque así viene a ser el concepto que vamos a manejar. Aquí no vamos a ver ya ni técnicas de integración, nada por el estilo. Bien, un poquito nuevamente recapitulando lo que acabo de mencionar, en el cálculo diferencial se desarrollan mediante un límite de cocientes incrementales de la función cuando el incremento de x tiende a 0. ¿A qué se refiere eso? Recuerden que la derivada estaba definida de esta manera, como un límite, ¿no es cierto?, de la variación en y sobre la variación en x, o lo que era h, cuando delta de x tiende a 0. Cualquier variación que se daba en delta de x tenía efecto en delta de y. Recuerden esta relación, la de aquí. Cualquier variación en h, afecta a lo de arriba. A eso se refiere este texto que está ahí colocado. En tanto que en la integral definida también surge bajo la consideración de un límite. Van a ver, cuando hagamos ya la parte conceptual matemática, que la integral también es un límite. ¿Sí? Muy diferente a lo que está aquí conceptuado, claro está. Perdón. ¿Sí? Qué tontería, ya se me quedó marcado, esto no importa. ¿Sí? Ya le voy a borrar esta vez un ratito. Muy diferente a lo que está ahí indicado, ¿no? Pero va a ser también consecuencia de un límite. ¿Vamos? Y algo que vale la pena recordar, ¿no es cierto?
y que ya habíamos mencionado en algunas clases anteriores, cuando partimos de la integral indefinida. Ah, qué tontera. Que la integral, la derivada, perdón, y la integral son operaciones inversas, que entre las dos, ¿no es cierto?, se anulan una a la otra. Es más o menos como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia con respecto a la radicación. También en el contexto de las funciones trascendentes, nosotros sabemos que el seno tiene una operación opuesta que se llama su función inversa, arcoseno. El exponencial tiene su función inversa en logaritmo, lo mismo que el seno hiperbólico, ¿no es cierto? Tiene su inverso como operación, arco, seno hiperbólico, etcétera. En el caso la derivada y la integral bajo ese mismo concepto. Bien. Entremos ahora o vayamos a la interpretación, y aquí se les voy a pedir mucha atención, porque de esta interpretación va a nacer las relaciones matemáticas que describen la integral definida, ya matemáticamente. Bien, tenemos esta figura geométrica y le vamos a suponer que esta figura geométrica corresponde a un cuerpo de terreno. Y sin ser ingenieros, ¿sí? A mí me gustaría conocer cuál es la área de esta figura, que en realidad es un hexágono no regular, ¿no es cierto? Porque si fuera una figura geométrica regular, aplicamos la fórmula y listo. Pero en este caso podemos observar que no cumple esa característica geométrica. La pregunta es, ¿qué harían ustedes para determinar la área de esta figura? Dividirle en varias figuras conocidas, tal vez. Ya, correcto. Por ejemplo, aquí, ¿qué haríamos? Quizás formar triángulos. Ya, ¿cómo? No sé. Uniendo los lados, supongo los vértices. Correctísimo. Ya ve que sí, sí sabía, no dudo para nada. Correctísimo, ¿no es cierto? Entonces, es llevar a formas más simples o a figuras más simples. Disculparán si es que me sale chueco algo, ¿no? Bueno, ahí se supone que debería calzar en el vértice. Dan caso omiso de lo chueco. Vamos a ver si me sale mejor desde arriba. Peor todavía. Bueno, suponemos que en este caso, ¿cuántos triángulos he generado? ¿Cuántos triángulos he generado? 4. No es cierto, 4. Y aquí yo puedo seguir aplicando el concepto de la geometría. Vamos a ver, aquí alguien más también me respondió. Gracias, Karen. 4, ¿no es cierto? Entonces, a continuación, ¿qué haría geométricamente? Trataría de encontrar sus alturas, ¿no es cierto? Porque recuerden que geométricamente... A ver, perdón, un ratito. Que geométricamente la área de un triángulo matemáticamente dice que es base por altura sobre 2. Entonces, yo lo que debo es determinar la altura. Por ejemplo, aquí construiría esta altura de este triángulo, de este otro triángulo esta altura, de este otro triángulo de pronto le haría esta altura de aquí y de este triángulo le podría calcular, ¿no es cierto? De tal manera que yo puedo evaluar entonces esta área 1, esta área 2, esta área 3, esta área 4. Y entendería que mi área total es igual a la sumatoria de las áreas sub i, entendidas en este caso desde el área 1 hasta 4, que son mis 4 figuras geométricas conocidas, simples, etc. Si ustedes ven, aplicamos algo de lo que yo les he mencionado en la integral. Tengo que llevar a formas simples, a formas conocidas, ¿sí? Que me faciliten el procedimiento. Aquí es fácil, ¿no es cierto? Porque decimos es una figura en donde forman los triángulos rectángulos. Sin embargo, yo podría utilizar otras figuras geométricas. Eso no quita eso, que pueda utilizar. De pronto cuadrados, triángulos, un mix entre ellos, etcétera. Eso ya depende de las características a lo mejor del cuerpo de terreno, utilizar el área de un sector circular, no sé. Como digo, eso ya es medio más, va a depender de cómo está el terreno definido.
Pero como ven ustedes, lo que he hecho es repetir una relación matemática, en este caso 4 veces, nada más. Y eso me permite calcular la área de ese terreno. Ahora, lo que he colocado, ¿no? Y lo que ustedes ya me acaban de mencionar. Lo que hemos hecho es la construcción de figuras conocidas. Y en este caso fue la figura, el triángulo. Y aplicar las fórmulas que nosotros ya las recordamos o por último le vemos en una tablita. Y lo que decía hace un momento, yo puedo construir utilizando triángulos, rectángulos, mediante sectores circulares, etcétera. Ya insisto, eso va a depender de la configuración del terreno o de lo que yo quiera hacer. Listo. Van a ver que este concepto matemático lo vamos a extender para la integral definida. Y vamos a poner ciertas características. Ahora, vamos a considerar un sistema de coordenadas, x, y, ¿no es cierto? En el cual vamos a tomar una parte de ese dominio de una función en el punto A hasta el punto B. Y obviamente se puede apreciar aquí la función, la curva, representada por una ecuación matemática que relaciona variable de entrada, variable de salida, ¿no es cierto? Si ustedes observan aquí en la gráfica, yo tengo una región limitada, limitada por el eje X, limitada por estas rectas perpendiculares a X que pasa por A y que pasa por B, y por la gráfica de la función. Es decir, geométricamente, esta es una región. ¿Sí? Y yo tengo identificado cuáles son sus linderos. Vuelvo a repetir, el lindero de acá abajo es el eje X, el lindero de aquí es esta recta perpendicular que corta en A, esta recta perpendicular que corta en B, y la que estaría representada por cada uno de los puntos que le pertenece a la función o a esta curva expresada matemáticamente mediante una función. Está claro lo que yo acabo de construir. No sé si me indican. ¿Hay alguna duda en lo que acabo de mencionar? Karen, Steven, no sé. Sí, profe, todo claro. Roberto, sí. Estamos entonces, yo estoy generando una región. Estamos bien. ¿Cómo vamos a proceder para encontrar la área de esta figura geométrica? No sé cómo se la podemos llamar, no es triángulo, no es cuadrado, no es un trapecio, no sé, es una figura definida o delimitada por las características que acabé de mencionar. Bien, aquí lo que se va a aplicar nuevamente es la utilización de una figura conocida, pero el procedimiento es el siguiente. A lo largo del eje X, entre el intervalo A y B, lo que yo voy a hacer a continuación es hacer una partición. Consideremos allí, ¿sí? Y lo que voy a hacer a continuación es, en esta primera partición, le voy a trazar una recta paralela a la recta que corta en A y a la recta que corta en B. Disculparán la figura geométrica, la recta que no me sale tan recta que digamos. Y yo puedo hacer lo siguiente. ¿Qué figura geométrica estoy generando? Esta debería de venir hasta acá. ¿Qué figuras geométricas he generado? Dos rectángulos. Dos rectángulos, ¿no es cierto? De tal manera que yo puedo aplicar la fórmula del rectángulo que dice que es igual a base por altura, donde el primer rectángulo está área 1, su base va desde A y voy a colocar aquí hasta un M. Esta es la primera base de un rectángulo y su altura, si ustedes observan, es la que estaría aquí definida, que corresponde a un coste con la curva. Y yo con esta fórmula puedo calcular la área 1. Y exactamente hago lo mismo con el área 2, cuya base estaría comprendida entre M y B y la altura estaría definida por el coste con la curva y igual a f de x. De tal manera que mi área total vendría a ser A1 más A2. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el inconveniente?
¿Cuál creen que usted sea el inconveniente? Que hay una parte del rectángulo que no está dentro del área. Correcto, ¿no es cierto? Es decir, yo he hecho una aproximación, lo cual implica que hay un error, porque no es tan exacta esa área que estoy calculando. Pero el procedimiento es válido, lo cual me da a entender que yo podría hacer lo siguiente, hacer una mayor cantidad de particiones. Es decir, puedo decir ahora le voy a partir por esta parte, trazo la recta y tengo, en este caso, ¿no es cierto? Ya no dos rectángulos, sino ahora tengo tres rectángulos. Sería el A3, perdón, aquí le voy a poner A2, A3 y A4. Pero ¿qué sucedió ahora con la base de esos rectángulos? También cambia. ¿No es cierto? Se hicieron más pequeñas las bases, pero a su vez, si ustedes observan, la área o mi resultado, podemos decir que mejoró, ¿no es cierto? Porque lo que está sucediendo es que el error comienza a reducirse. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Se ve o no se ve? Esa parte. Muy importante. Sí. Y de tal manera que yo podría seguir haciendo cada vez más particiones para mejorar ese resultado. Y esa es la parte fundamental. Gracias, Karen, ahí no le vi su respuesta. Y esa es la parte fundamental que van a ver el por qué aparece el límite. Ya se van a dar cuenta ustedes con lo que acabé de mencionar. ¿Qué es lo que pasa con la base? Ahí está el kit del asunto, el por qué aparece un límite en la integral. Bien, ahora, la construcción de estos rectángulos yo lo puedo hacer de dos maneras, bajo dos conceptos. Bajo el concepto de rectángulos inscritos o circunscritos. Esto en la geometría hace referencia, cuando hablamos por ejemplo, voy a hacer, a ver, déjenme ver una figura geométrica, voy a hacer un cuadrado. Disculparán el cuadrado, no me va a salir tan bien, pero bueno. Yo tengo un cuadrado y en el cuadrado yo puedo inscribir una circunferencia, ¿no es cierto? Y también disculparán, aquí no me ha de salir tan exacto, pero trataré. Y este es el concepto de inscrito dentro del cuadrado. Pero también puedo hacer un círculo circunscrito. Y el circunscrito lo que se entiende es que es exterior al cuadrado. El inscrito es dentro y el circunscrito es fuera. Y lo mismo voy a hacer con la interpretación de los rectángulos. Ojo, inscrito está adentro y circunscrito es afuera. Bien, ¿y eso cómo sucede en los rectángulos? Aquí tenemos justamente la relación matemática o gráfica, perdón, que me da cuenta cuando se entiende que es inscrito y circunscrito. Bien, cuando hablamos de rectángulos circunscritos, nosotros podemos observar que en este caso, en la partición, ¿qué sucede con la área total? Con respecto al área que me interesa encontrar. A mí me interesa encontrar desde esta área. Lo que estaría contenido entre el eje X, esta recta que consta en A, esta recta que consta en B, y la función o el área que estaría contenido debajo de esta función. Pero si yo hago la partición que acabo de mencionar, esta área 1 más esta área 2, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser con respecto a la área esperada? ¿Mayor Va o a no? ser mayor. Correcto, va a ser mayor. Es decir, que en este caso nosotros estamos teniendo una área excedente que no es parte del terreno. Esto se conoce como los rectángulos circunscritos y ya van a ver cómo debo de considerar matemáticamente porque esto es muy importante. Recuerden cuando veíamos la derivada y decíamos la derivada tiene su definición formal partiendo del límite y yo aplicaba el límite, etcétera. Decía, esa era la definición formal. Pero en el momento que nosotros entramos a las reglas de la derivada, la regla de la potencia, la regla de la suma, la regla de la división, de la multiplicación, la regla de la cadena, nos olvidamos del límite, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a la formalidad matemática y luego nos vamos a ir a las reglas de la integración. Pero es importantísimo esta parte. Bien, en el caso de los rectángulos inscritos, nosotros vemos que es la misma función, pero aquí podemos ver lo que hicimos hace un rato. Tengo esta área 1, esta área 2,
Pero en este caso, la suma del área 1, la área total, perdón, que sería la suma del área 1 más área 2, respecto a la esperada, ¿qué es? Es menor. Es menor, ¿no es cierto? Porque ya lo que dijimos hace un momento, hay un área que no ha sido considerada. Pero a medida que nosotros vamos haciendo particiones que no necesariamente son regulares, como podemos ver aquí en la gráfica, sin embargo, sabemos que nuestro error comienza a disminuir. En el caso de rectángulos circunscritos y lo mismo en el caso de rectángulos inscritos. Este error comienza a reducirse. De tal manera que yo me voy aproximando hacia el valor esperado o aproximado. ¿Sí? Bien, aquí les voy a mostrar algo que hice en el GeoGebra, que más o menos también visualiza exactamente lo mismo. A ver, déjenme ver una cuestioncita. Ya. Para luego contextualizar lo siguiente, ya les muestro. Déjenme ver. Ya. Déjenme ver. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué hace en la página? Aquí está. Bien. Aquí yo tengo una ecuación de una parábola. ¿Sí se ve la pantalla del internet? No sé. Sí, pero Ya, la figura. Partamos desde acá. Aquí es una función cuadrática, x al cuadrado, pasa por el vértice en el origen, etcétera. Entonces, mi área a considerar es esta, la que está aquí. Sería esta recta, que aunque no está aquí grabada, pues sería una recta que pasa de B. Y lo que voy a hacer es comenzar a considerar particiones. Y aquí tenemos lo que en la presentación estaba. Tenemos los dos tipos de rectángulos. El rectángulo inscrito, que son los que están con azul más oscuro, y los rectángulos circunscritos, los que estarán con el colorcito más pálido, menos fuerte el azul, más hacia el celeste. Y nosotros podemos ver aquí matemáticamente, A me representa la área que estaría contenido generado por los rectángulos inscritos, y B es el área generada por los rectángulos circunscritos. Y vamos a ver qué es lo que sucede con estas dos áreas, porque era lo que vamos a contextualizar después. A medida que yo voy incrementando mis particiones, si ustedes se dan cuenta, la área A comienza a incrementarse, ¿sí? Porque el error de área que no estaba considerada comienza a disminuir, es decir, estas áreas de aquí. En tanto que B, que era mayor hace un momento, recuerden que era un área mayor, si ven, de 28, en el momento que hago más particiones, comienza a reducirse. Quiere decir que el excedente de la área también que estaba yo evaluando a medida que las particiones eran menores, esa era un área mayor que yo consideraba, pero a medida que comienzan a incrementarse mis particiones, ustedes fíjense en lo que pasa con A y B. En el un caso aumenta y B se reduce. Y ustedes ven en la gráfica qué es lo que va sucediendo. ¿Qué sucede con la área de los rectángulos? cada vez es mayor. Perdón, creo que dije mal. La base de los rectángulos, perdón. ¿Qué pasa con la base de los rectángulos? Cada vez es pequeño. Más pequeño, ojo, pilas con esa palabra, es fundamental. Por eso digo, ahí vamos a meterle al límite. Es decir, que estas bases cada vez se hacen más pequeñas a medida que yo sigo incrementando. 50, 60, 70 particiones, bueno, le he considerado hasta 100. Y si ustedes observan, la área que es inferior producto de los rectángulos inscritos, dice que llega al valor de 21,01. En tanto que B, que era la área de los rectángulos circunscritos, también va hacia 21, si ustedes pueden observar. Es decir, los dos van hacia un mismo valor. Pero aquí se entiende los rectángulos circunscritos como la suma superior y los rectángulos inscritos la suma inferior. ¿Sí? Si ven el efecto, ¿qué es lo que sucede? Aquí un poquito la GeoGebra nos permite poder ver esa representación haciendo mayor cantidad de particiones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Y esto nos va a permitir contextualizar luego a lo que es la integral.
Bien. Volvamos a nuestra presentación. ¿Sí? Lo que habíamos mencionado, al incrementar las particiones, la suma superior que yo había mencionado y que corresponden a los rectángulos circunscritos comienza a decrecer. ¿Sí? En tanto que la suma inferior, producto de los rectángulos inscritos, comienza a crecer. ¿Hacia dónde? Hacia un mismo valor, como ustedes vieron en los resultados. 21,01 creo que era, y el otro era 21,65. Es evidente, si hago más particiones en el GeoGebra, los dos van a irse aproximando cada vez más. Bien, quiere decir que las sumas, tanto la superior como la inferior, se aproximan a un mismo valor. Recuerden que era muy similar a lo que veíamos con el límite lateral derecho, el límite lateral izquierdo, y los dos se aproximaban. Obviamente eso estaba sujeto a las características de la función. Entonces, este concepto geométrico es lo que se define como la integral definida. Se interpreta como la área bajo la curva, definida en un intervalo cerrado, que esto es fundamental. La integral la integral definida debe considerar un intervalo. Recuerden que en la integral indefinida nunca hablamos de eso. Le vimos netamente desde el punto matemático, de operación. Pero la integral definida comienza a establecer ciertas condiciones y por eso recibe ese nombre. Porque hay un intervalo cerrado, fundamental lo que acabo de mencionar, ¿sí? Para encontrar la área que estaría contenida bajo esa curva y obviamente referenciado siempre al eje X. ¿Estamos? Esos son los aspectos fundamentales a tener presente. Preguntas, dudas, inquietudes. No sé si queda claro el concepto geométrico que le estamos dando a la integral definida y las características que debe cumplir, como son también dentro de la formalidad, que la función debe de ser continua. Ojo, esto también, por favor, ténganle muy presente, porque ahí recuerden que hay funciones discontinuas, sin embargo, sí puede encontrar la integral. Ya van a ver cuando veamos el tema de integrales impropias. La integral definida se aplica para intervalos cerrados, A y B, ¿sí? En donde, desde el punto matemático o geométrico que hemos desarrollado, en este intervalo, lo que nosotros hicimos fue una partición. ¿No es cierto? Este es un X1, un X2, etcétera, etcétera. Un Xn-1, donde A vendría a ser el punto X sub 0 y B el Xn. Aquí hemos hecho estas particiones. Y dependiendo de lo que yo quiera utilizar, pude haber aplicado rectángulos circunscritos, etcétera. O en su defecto, pude haber utilizado rectángulos inscritos. ¿Sí? Si hubiera sido rectángulos inscritos, la gráfica debería de ser en este sentido. Un ratito le voy a cambiar de color la pluma. Si hubiera sido rectángulos inscritos, los rectángulos deberían de ser así. ¿Estamos? Y obviamente esta es la siguiente partición, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está en rojo serían los rectángulos circunscritos. Perdón, a ver, aquí le hice un poquito mal. Déjenme ver, le arreglo un ratito la gráfica porque no está bien ahí. Un ratito, solo le voy a arreglar esto. Aquí debía ser, déjenme ver, tendría que ser, este es el triángulo, sí, así debería de ser, ¿sí? Le hago la corrección porque luego vamos a ver cómo defino estos rectángulos, ¿sí? Y cómo defino las sumas. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Alguna consulta, tal vez algo que no quede claro y valga la pena antes de continuar? Roberto, no sé. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ya. ¿Y el resto, sí estaba en clases o no? Porque parece que soy de... Profe, Ya va. Ya. disculpe, lo último, ¿qué significa?
Defíname lo último. Ahí no le... Eso que dice P es igual a... Ah, el P, la partición. ¿Cómo está hecha? Este P de aquí. Ese P. Sí. Lo que me está diciendo es cómo están hechas las particiones. Dentro de la recta numérica, X1 es mayor a A. O a X sub 0 que estoy definiendo. X2 es mayor a X1 y obviamente Xn es mayor a las demás, de acuerdo a la posición de la recta numérica. Lo que me está indicando aquí son las diferentes particiones, cómo están sobre la recta, ¿no es cierto? Ya, gracias, profe. Recuerde que X1, X2, X3, Xn es la medida desde el origen. Esto es X sub 0. Y aquí acá es X1. Y aquí acá es X2. Entonces, dentro de la recta numérica solamente estamos diciendo cómo están posicionados. Y es evidente, X2 es mayor a X1 y a su vez a X sub 0, etcétera, etcétera. Perdón, alguien aquí me hacía una consulta, me parece. Y gracias, Belén, ya van apareciendo. Ya vamos 6 en clase, porque el resto no sé dónde estará, en qué clase estará. Ya, listo, avancemos. Bien, ahora, aquí es una parte muy importante, como les había mencionado, tenemos que ver lo trascendental, lo fundamental, el contexto de la integral definida. Luego vamos a ir a las técnicas de integración, pero es importante tener bien claro esto. Bien. El diámetro de la partición es el concepto que establece la distancia entre dos puntos consecutivos. En realidad, esta definición del diámetro, lo que me está diciendo es la base del rectángulo. Es esto. ¿Sí? Sobre la recta numérica. ¿Y cómo saco yo la distancia? Esto es algo que ya se ha visto anteriormente. ¿Cómo se sacaba la distancia sobre la recta numérica entre dos puntos? ¿Cómo se sacaba la distancia de dos puntos que están sobre una recta numérica? Y está ahí en la pantalla. Recuerden que de aquí hasta acá es X1 y que de aquí hasta acá XY menos 1. Perdón, es XY y X1 menos 1. ¿A qué vendría a ser igual esta distancia? O recuerden que le llamábamos como delta de X. Recuerden que le llamábamos en los límites como delta de X. ¿Cómo sacaba ese delta de X? XY menos 1. Correcto. Y de hecho les dije, aquí está. Este es el delta de XY o la base o el diámetro de la partición. Palabritas que a lo mejor aparecen en la literatura, pero es fácil de entender. ¿Estamos? Lo mismo, tenemos acá la partición. Este es lo que yo le defino como delta de X, que ya vamos a utilizarlo más adelante. O el H o la letrita que queramos nosotros a utilizar para sacar la diferencia o la distancia entre dos puntos. ¿Estamos? Bien, ahora. Veamos lo siguiente. Aquí también les voy a pedir su atención. Y si hay dudas, por favor, me lo dicen para volver a explicar. Un ratito voy a borrar todo lo que he trazado allí. ¿Está claro entonces? ¿Cómo saco la partición? Este delta P que le estoy llamando. Es el XY menos el XY menos 1. Ahora, recordemos que esta es una función. La curva es una función. Y voy a hacer aquí un ratito una gráfica para explicar lo siguiente. Ya. Si yo doy el valor de X, este es una Y de X. ¿No es cierto? Una X1. ¿Sí? ¿A qué será igual esta altura? ¿Cómo calculo esa altura? Si doy X1. ¿Qué debo de hacer? Reemplazar en la función Correcto. el valor de X. Exactamente. Entonces aquí lo que yo debería, esa altura dice que es igual a X1. Es decir, esto es mi Y X1. ¿No es cierto? Reemplazo en la función.
Correctísimo. Es exactamente lo que quiero que perciban. Ahora, yo tengo dos puntos consecutivos, el xy menos 1 y el xy. Entre los dos he sacado yo una base. Ahora, si ustedes observan, yo puedo utilizar o el xy o el xy menos 1 para determinar una altura. ¿Sí o no? Porque esta altura xy me va a dar, ¿cómo calcularía la altura en xy? ¿Cómo calcularía la altura en xy de acuerdo a la función, a la gráfica que está allí? Sería y1 menos y1 a la i menos 1. No, no. En vez de aquí, en vez de 1, le voy a poner aquí y. ¿Cómo haría acá? Ya lo dijeron acá. ¿Cómo calcular? Ya, entonces, ¿cómo me quedaría? Y de xy. Y de xy, correcto. Y esto me da esta altura, la altura de aquí. Por lo tanto, si yo trazo esta paralela, ojo, aquí estoy, esto es una paralela de acuerdo a esta x sub i, nada más. Y aquí yo estoy formando este rectángulo, que vendría a ser un rectángulo ¿de qué tipo? ¿Inscrito o circunscrito? Circunscrito. Circunscrito, correcto. Por lo tanto, yo lo que estoy obteniendo es una altura máxima, el m, que viene a ser igual a el y de x sub i. He evaluado yo en la función, porque les recuerden, la función es un dato de entrada. Es lo que me marca la gráfica de la función, la curva como tal. ¿De acuerdo a qué? A los valores de x que yo esté ingresando. Este mismo procedimiento ahora lo voy a hacer acá abajo. Ahora ya no voy a considerar el x sub i, sino voy a colocar el xy menos 1. Por lo tanto, esta altura, ¿a qué vendría a ser igual? ¿A qué sería igual esta altura? A y de xy menos 1. Correcto, ¿no es cierto? Es lo mismo, si no hemos cambiado, el concepto matemático no ha cambiado. Lo único que estoy diciendo es otro valor de entrada. Es el punto inferior, ¿sí? Entonces, esto es x sub i y me genera también una altura. Y con esta altura yo genero este rectángulo que estoy aquí representando gráficamente. Y esta altura es una altura inferior, m. ¿Y qué tipo de rectángulo me generó? ¿Inscrito o circunscrito? Inscrito. Inscrito, correcto. Entonces, vamos ahora a la geometría pura. Esto es base. Y esto es altura. ¿Qué estoy calculando? Lo mismo acá. Esto es base. Y esto es altura. ¿Qué estoy calculando entonces con esta relación matemática? El área. El área del rectángulo. Esta vendría a ser una área superior y esta vendría a ser una área inferior. Esto debido a los rectángulos circunscritos y esto debido a los rectángulos inscritos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo puedo aplicar los dos conceptos. Ya hemos visto qué es lo que sucede con respecto a con cada uno de los rectángulos. En el caso del rectángulo circunscrito, ¿qué efecto se daba con respecto al área? El área El está área es mayor. El área es mayor a la esperada, ¿no es cierto? Porque hay un área excedente. Y en el caso de los rectángulos inscritos, ¿qué pasaba con el área? Era inferior. Es un área inferior a la esperada, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí un poquito le voy a marcar para que se vea, A mí me estaba faltando esta área. ¿Estamos? Listo. ¿Está claro entonces cómo utilizo este concepto de inscritos y circunscritos y cómo los genero? Sobre todo, esa es la parte importante, cómo los genero. ¿Sí? Únicamente definiendo en cuál de los dos puntos consecutivos yo voy a generar el rectángulo. Circunscritos y en este caso inscritos. Bien, porque eso vamos a utilizar ya para la parte, para uno de los ejercicios que tenemos que desarrollar. Bien, entonces,
la suma superior de F con una partición delta P en AB se escribiría de esta manera. A ver, aquí me voy a valer del GeoGebra para poder, déjenme ver, explicar esta partecita. Si no, déjenme ver. Ya. Sí, me voy a valer del GeoGebra. Un ratito les voy a compartir la pantalla del GeoGebra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, déjenme ver si es que podemos usar la pizarra. Ya. Vamos a ver si es que esta es la pizarra del Zoom. Vamos a ver si es que me permite. Ya. Verán, voy a tratar de... y aquí tengo lo contextual que acabamos de realizar, ¿no es cierto? Voy a hacer one. Aquí tengo una partición, otra partición. Un poquito, no voy a hacer muchas particiones porque... Y una cuarta partición. ¿Estamos? Bien. Hemos dicho que este es el X sub 0, X1, X2. ¿Sí se está viendo la pantalla tal vez? ¿Sí? Sí, profe. Ya, voy a hacer que esté escribiendo y después me dicen, no se ve nada, profe, ya después me avisa. Y este es el X3. Bien. Nosotros acabamos de contextualizar que tengo una área superior que dice que es igual al M mayúscula, ¿no es cierto?, de XY menos XY menos 1. Y tenemos una área inferior, ¿no es cierto?, la altura M, XY menos XY menos 1. En el caso de acá, M se calculaba como F de XY. Y en el caso de acá, M se calculaba como F de XY menos 1, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros. ¿Hay dudas en eso? ¿Sí o no? ¿Preguntas? ¿Hay dudas o Todo no? claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, ahora vayamos calculando todas las diferentes áreas. Esta era solamente de una área, pero yo tengo aquí 3 áreas. Tengo una área... perdón, ya se me... un ratito. Ya se me... Ya. Colette. Ya. Entonces, yo tengo que calcular un área 1, un área 2, un área 3, pero para eso voy a utilizar las áreas superiores. Es decir, que mi área 1, ¿a qué debería de ser igual? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual la altura? ¿Cómo calcula la altura? F de X1. F de X1, ¿correcto? ¿Y a qué es igual la base? X1 menos X1 X0. menos X0. Correcto, ¿no es cierto? ¿A qué es igual área 2? F de X2. Correcto. ¿Y la base? X2 menos X1. Muy bien. Y ya creo que de cajón sabemos a qué es igual el área 3, ¿no es cierto? Sería F de X3 menos de X2. Y al final me corresponde hacer la sumatoria de todo esto, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ahora, gráficamente, ¿cuál vendría a ser la representación gráfica? La gráfica vendría a ser, voy a tratar de disculparme aquí si me sale chuequito, esta sería la área 1, esta vendría a ser la área 2 y esto corresponde a la área 3, lo cual es lo que hemos mencionado, estamos utilizando rectángulos circunscritos. Estamos, y esto me va a dar una suma superior. Vamos a ver. Bueno, ya vamos a ver allá, le estoy utilizando una rectita acá arriba para indicar que es la suma superior. ¿Sí? Y no es más que la suma, ¿no? F de X1, a ver un ratito, les voy a tratar de colocarle lo más rápido posible, más F de X2, X2 menos X1, y más, perdón, X1, y F de X3, X3 menos X2. Esta vendría a ser la expresión matemática. Bien, ahora vámonos
al mismo hecho, pero ahora utilicemos las áreas inferiores. Y nuevamente vamos a tener las mismas 3 áreas. Esta área, ¿a qué vendría a ser igual? La área 1. ¿Cuál sería la altura del área 1? F de X sub 0. Menos 1. ¿No es cierto? F de X sub 0 por la base que viene a ser lo mismo. En esto no cambia. X1 menos X sub 0. La área 2, ¿a qué vendría a ser igual? F de X1. A F de X1 de la base que sería X2 menos X sub 0, perdón, X1, y la área 3 sería F de X2, vendría a ser a X3 menos X2. Y algo muy similar, tengo la área total, con una rayita abajo para indicar que es la inferior, que es la sumatoria, ¿no? Entonces tengo expresado F de X sub 0, X1 menos X sub 0, más F de X1, sería X2 menos X1, más F de X2, a F de X2, menos, perdón, F de X3, F de X2. Déjenme ver si es que puedo cambiar el color de la... formato, aquí está el color. Quiere decir entonces... perdón, déjenme ver. ¿Sí? Que ahora mis rectángulos vendrían a ser estos de aquí. ¿Sí? Rectángulos inscritos. ¿Estamos? Sí, un poquito quiero contextualizar porque es lo que ya tengo desarrollado en la presentación, pero quería que ustedes mismos lo desarrollen. Tengo estas 2 áreas. Una área superior o una suma superior y una suma inferior. Listo. Volvamos a mi presentación, que es lo que está ahí descrito. Es justamente lo que acabo yo de desarrollar, o lo que acabamos de desarrollar. M1 es el F de X1, el F de X2, el F de X, etcétera, etcétera. Y acá tenemos exactamente lo mismo. En vez de utilizar las funciones, he utilizado yo las letras, pero es lo que hemos desarrollado. ¿Sí? Entonces, la suma superior, aquí ya contextualizando para varios intervalos que podemos expresarle mediante una sumatoria. La suma inferior, esta relación, también que le podemos contextualizar. Y es evidente que la suma superior tiene que ser mayor o igual, en mejor de los casos, a la suma inferior. Porque en el caso que los dos lleguen a ser iguales, ¿sí? Estaríamos diciendo que es la área que andamos buscando de manera precisa. Estamos claros. No sé si hay duda en esta relación. Que creo no hay dónde perderse. Área superior por los rectángulos circunscritos, área inferior, los rectángulos inscritos. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde le vamos a meter ahora los límites? ¿Sí? Y vamos a utilizar justamente estas relaciones matemáticas. Plum. Bien. Me dice que la suma superior, suma total superior, dice que era igual a la sumatoria de los m sub i por x sub i menos x sub i menos 1, ¿no es cierto? Desde igual a 1 hasta el número de particiones. Y la suma total inferior dice que es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de las alturas inferiores menos por el x sub i, el i menos 1. ¿Sí? La única diferencia es únicamente este m mayúscula y m minúscula. Bien, pero a medida que yo voy haciendo más particiones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el número de rectángulos se incrementa. Por lo tanto, yo podría justamente, aquí es donde yo voy a introducir el límite, uno de los límites. A medida que yo voy haciendo más particiones, la pregunta es, ¿cuántas? 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, etcétera.
Entonces, para hacer una generalidad, yo digo, voy a hacer infinitas particiones. ¿Sí? ¿De qué? De las alturas y obviamente del delta de x, porque lo que había mencionado, esto se convierte en un delta de x. Y ya van a ver que este límite luego va a cambiar también, asociado al delta de x. Pero en este caso estamos considerando en que yo voy a pretender tener infinitas particiones. Y obviamente el f de sub i es una altura, ¿no es cierto?, que va a estar definiéndome el rectángulo, sea este inscrito o circunscrito. Ya vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Y el delta de x, cuando es la partición del intervalo. Ahora, ¿cómo determinamos la partición? La partición es bien simple. Es el límite superior menos el límite inferior y dividido para el número de particiones. Es decir, que este delta de x, que en esencia eran dos puntos contiguos, ¿no es cierto?, uno atrás del otro, yo lo puedo ahora reemplazar por esta relación matemática. ¿Sí? A ver, déjenme un ratito aquí porque se me pierde. Bien, ¿dónde fue? A ver un ratito aquí, no sé por qué está. Ya, ¿sí? Y ahora apliquemos estos dos conceptos en el siguiente ejercicio, que es, aunque es el que gráficamente lo desarrollamos en el GeoGebra. Dice, y es igual a x al cuadrado, el eje, quiero encontrar el área del eje x y la recta igual a 3, es decir, yo quiero encontrar esta área. ¿Sí? Pero voy a considerar rectángulos inscritos. Vamos a hacer los dos casos. Cuando hago rectángulos inscritos y cuando hago rectángulos circunscritos. Bien, ya hemos definido cómo calculo la partición. La partición dice que va a ser igual al límite superior menos el límite inferior, que en este caso es 0 por propia construcción de la función. ¿Sí? Por lo tanto, me dice que mi delta de x va a ser igual a 3 sobre n. ¿Sí? Y aplicando la relación que hemos definido del área, aplicando el límite de n particiones, apliquemos aquí todos los conceptos. Esta vendría a ser la relación que yo tengo que resolver a través de un límite. Bien, lo que ya hicimos hace un momento. Yo voy a tomar dos puntos contiguos, uno atrás del otro. Este vendría a ser el i menos 1 y el x sub i. Cuando hablamos de rectángulos inscritos, ¿cuál de los dos debo de utilizar? ¿El inferior o el superior? El inferior. No es cierto, el inferior, que viene a ser este de aquí. Por lo tanto, este valor yo tengo que evaluarlo en la función. Recuerden que hace un rato la relación matemática está escrita como el límite de n tiende a infinito de la sumatoria del f de sub i por delta de x, ¿no es cierto? El delta de x ya sabemos a qué es igual. Este delta de x sabemos a qué es igual a 3 sobre n. Y lo que yo debo de evaluar es ahora esta relación, pero el d sub i viene a ser esta relación, es lo que estoy aquí calculando. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Ahora, Sí. En este caso, yo lo que estoy haciendo, al hacer este delta de x igual a b menos a sobre n, lo que yo estoy haciendo es una partición regular. ¿Sí? Quiere decir que el delta de x o la base de todos los rectángulos van a ser iguales. Recuerden que nosotros primero hicimos una partición y decíamos, en esta gráfica se puede ver, las bases no necesariamente eran iguales. Ese era el contexto general. Pero ahora matemáticamente le estamos diciendo que yo quiero que todas las bases de todos los rectángulos inscritos que voy a utilizar sean regulares, definidos por esta relación. Ahora, aquí también, por favor, si hay duda, me lo dicen porque es muy importante lo que voy a explicar a continuación. En mi ejemplo, ¿sí? Tengo mi recta numérica. Este es del eje X.
Y mi problema me dice que va desde 0 hasta el valor de 3, ¿no es cierto? Pero mis particiones están definidas por esta expresión, 3 a la n. ¿Cuánto vale n? N tiende a infinito, ¿sí? Pero le vamos a dar una interpretación. Muy bien. Como yo he mencionado que voy a tener particiones, lo que he hecho yo es partir esta figura, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener, un poquito me voy a tratar de hacer lo más regular posible, le parto en las mitades, mitades, para que se mantenga la uniformidad, ¿no es cierto? Estoy queriendo que se mantenga uniforme. Y así puedo seguir haciendo la mitad, solamente quiero que se vea que es uniforme. Ahora, se supone que esto, ¿cómo se llama? ¿Qué es esto? Es la base, es delta de x. Eso no es delta de x. Eso no es delta de x. Sí, ¿No es cierto? Por lo tanto, esto es delta de x. ¿Esto cuánto vale? delta de x. ¿Esto de aquí cuánto vale? Lo mismo. Lo mismo, ¿no es cierto? Y si voy haciendo en todos, va a valer exactamente lo mismo. Bien, ahora, se supone que si esto es 1, esto es 2, 3, como particiones 4, 5, ¿cuál sería la distancia de aquí? Desde el eje, desde el origen hasta acá. 4 delta de x. Correcto, esto en realidad es 4 delta de x, esto sería 5 delta de x, esto sería 3 delta de x, 2 delta de x, 1 delta de x, etcétera, 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 ¿no es cierto? Eso es lo que, y es lo que está aquí representado. Esto es 1, 2, el 1, 2, 3 son las particiones, primera partición, segunda partición, tercera partición, cuarta, etcétera, etcétera. Pero ya matemáticamente esta distancia desde el origen hasta 1 es delta de x, en la segunda partición desde el origen acá es 2 delta de x, porque estamos sobre el eje x. Por lo tanto, aquí lo que yo voy a tener o representar, esto viene a ser el componente i menos 1 y este es el i. ¿Sí? Porque si esto vale 5, el de acá debe de valer 4. Si este vale 6, ¿cuánto debe de valer este? 5. ¿Sí ven? Las posiciones. Quiero que se vea eso primero. No sé si se alcanza a entender esta parte, porque es muy importante para que no se pierdan en la operación matemática. ¿Queda claro o no? Sí, profe. No sé el resto de compañeros, porque ya digo, eso es muy importante para que puedan entender el desarrollo numérico, porque luego es un desarrollo numérico, pero es necesario entender esta parte. El resto de compañeros. Sí, profe, está claro. Está clarísimo, ya hecho. Entonces, lo que yo estoy aquí representando es cuánto vale el punto xy menos 1, porque es el que vamos a utilizar. Y el xy menos 1 viene a ser la posición y menos 1 por delta de x. Esto es este viene a ser el dato de entrada, ¿sí? Y este dato de entrada es el que vamos a evaluar en la función. Como podemos ver aquí la representación. ¿Y cuál era la función? La función era x al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto obedece al límite inferior de los rectángulos inscritos por delta de x, porque me estaría dando cuál es la distancia desde el origen hasta este punto, ¿sí? Y con eso calculo la altura dentro de la función. Entonces, esto es altura. Y ven, aquí está la altura. Y aquí está la base. Pero la base, ¿a qué es igual el delta de x? Perdón, el delta de x es igual a 3n. Si hago la sustitución, era lo que ya tengo representado haciendo ya las operaciones matemáticas, el delta de x es igual a 3n, tengo esta relación, esto le desarrollo, me quedan estas sumatorias, ¿sí? Y me queda esta expresión matemática. Ahora, justamente por eso era importante ver el capítulo de series, pero insisto, ya por la situación que se dio no se pudo desarrollar.
Hay relaciones matemáticas que me transforman. Por ejemplo, esta sumatoria de i al cuadrado, yo la puedo expresar mediante esta relación. Este era un temita que íbamos a ver justamente en series y sucesiones. Toda esta sumatoria, el i al cuadrado, puede ser sustituida por esta expresión. La sumatoria de i puede ser sustituida por la relación n más 1 sobre 2 y la sumatoria de i de 1 en este caso dice que es igual a n. Y eso es lo que estamos utilizando. Ya voy a ver si hago una tablita para poder facilitarles en el caso de que apliquemos un ejercicio en este sentido, porque son sustituciones vistas como una expresión o como fórmula. Es decir, todo este término le voy a reemplazar por lo de acá. Este i, nada más, solo el i, le voy a reemplazar por esto. Y la sumatoria de i por este término de acá, que es lo que está expresado. Si ustedes ven con estas sustituciones que he realizado, ahora mi problema netamente es un límite en la variable de n. ¿Sí ven? Con estas transformaciones matemáticas. Y lo que tengo que hacer, dígame, Jonathan. ¿Y el cuadrado es sobre 2 o sobre 6? Sobre 6, perdón, gracias. Es sobre 6, gracias. Sí, sobre 6, gracias, es sobre 6. Entonces, lo que era una sumatoria, vuelvo a repetir, por estos cambios de las sumatorias que se transforman en estas relaciones, sí, yo tengo un límite. Y lo que tengo que resolver al final es un límite. Muy similar a lo que decíamos en la derivada. En la derivada, yo lo que resuelvo es un límite. Pero obviamente la interpretación es diferente. Al hacer ya toda la parte matemática, numérica, yo voy a obtener que este límite dice que vale 9. Pero bajo la interpretación que le hemos dado, este 9 lo que me representan son unidades cuadradas. Área bajo la curva. Y de esta manera yo resuelvo el problema. ¿Sí? He determinado que la área bajo la curva, bajo las condiciones que me dio el ejercicio, delimitada por la curva y igual a x al cuadrado, el eje x y la recta que pasa en x igual a 3, toda esta área dice que tiene o es igual a 9 unidades cuadradas. ¿Sí? Considerando rectángulos inscritos. El mismo ejercicio, ahora desarrollémosle con rectángulos circunscritos. El delta de x sigue siendo lo mismo, no va a ser diferente. Esta relación la seguimos aplicando, pero aquí es donde debemos de considerar ahora qué cosa, los rectángulos circunscritos. Y en los rectángulos circunscritos, ¿cuál de los dos tengo que utilizar? ¿El xy menos 1 o el xy? El XY. ¿No es cierto? El xy. Y para saber cuál es la distancia desde 0 al xy, por lo que hemos dicho hace un momento, esto va a ser igual a y por delta de x. Porque esta es la partición y veces delta de x, porque delta de x, recuerden, son estas bases, tan. ¿Sí? Por lo tanto, aquí está el xy, lo que acabo de mencionar, va a ser igual a y por delta de x. Y obviamente este xy, perdón, aquí debería de ser, no sería f de xy, no es y menos 1. Aquí tengo que corregir. Aquí es f de xy, tiene que ser igual, evalúo la altura y ya tengo yo las relaciones matemáticas. Mi altura que vendría a ser esta relación y la base delta de x, que es lo que está expresado acá. ¿Sí? Hago toda la parte matemática, tengo esta relación, ya sabemos a qué es igual esto de aquí, hago la sustitución, nuevamente se me convierte en un límite, evalúo el límite y, sorpresa, el mismo valor. ¿Por qué me da el mismo valor en ambos casos? ¿Quién me dice? Porque ambos tienden al infinito y, como decíamos, ambos se aproximan al mismo. Correctísimo, correcto, exactamente. Dado cuenta que son dos límites, en este caso, esta era la suma superior
y este era la suma inferior. Pero al estar expresados mediante un límite, los dos van a la misma cantidad numérica. ¿Sí? Y tiene sentido matemático, porque lo único que utilicé fue el concepto de rectángulos inscritos y circunscritos bajo esta premisa de que yo hago n particiones o cuando las particiones van hacia infinito. ¿Sí? Aquí tenemos un poquito las dos relaciones nuevamente desde el punto de vista gráfico, que es lo que hemos considerado. Pero en esencia acá es rectángulos inscritos, rectángulos circunscritos. Pero al extenderle el n a infinito en ambos casos, lo que decíamos, la suma inferior tiene que ser menor o igual a la suma superior. Pero al aplicar el límite en ambos casos, aquí se cumple el concepto de la igualdad. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, alguna consulta, algo que no quedó claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud tal vez? ¿Alguna explicación adicional que tenga que dar respecto a esto? No, profe, todo claro. Ya. Bien. Entonces vayamos a la formalidad de la integral. Perdón, a ver, alguien aquí me está haciendo una consulta. Ya, gracias Belén. Vamos a ver. ¿No es cierto? Acabamos de mencionar que esta relación, y aquí un poquito van a darse cuenta el por qué cambió. Ya les voy a explicar el por qué cambió aquí el límite cuando delta o la partición tiende a cero. A diferencia de lo que habíamos colocado hace un rato, ¿no es cierto? Estaba el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de n, de f, de sub i, por delta de x. Estas dos relaciones son iguales. ¿Pero por qué cambió? Porque a diferencia del caso anterior, n tiende a infinito, recuerden que la partición, ¿a qué era igual? Esta era la partición. Por lo tanto, si n tiende a infinito, ¿hacia dónde va a tender delta de x? A medida que n crece. Hacia cero, un valor sumamente pequeño. Correcto. Es decir, hacia cero. Es lo que está expresado aquí. Estamos diciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Que estos dos límites son iguales. Obviamente, con variables diferentes. Acá la variable es n y aquí la variable es la partición. Es el delta de x. Nada más. Pero ¿de dónde sale esa relación? De aquí. De esta parte. Porque cuando es n va hacia infinito y cuando es delta de x va hacia cero. Aquí está la relación matemática. Y lo que hemos mencionado al final del camino en los dos ejercicios que desarrollamos, yo les había mencionado toda la parte matemática, los cálculos que realizamos, al final queda expresado todo esto en un límite. En un límite. Lo que yo tengo que resolver, olvidándome lo que era el área bajo la curva, lo que yo tengo que resolver en esencia es un límite. O sea, esa es la operación matemática que estoy desarrollando. Y recuerden, dentro de lo que era la formalidad de los límites, obviamente el límite, voy a colocar lo que nosotros ya conocíamos, para que sea convergente debe de ir a un valor de L. Cuando x tiende a un x sub 0, ¿no? Esta era la expresión general. Pero va hacia un valor de L, eso es lo que estamos aquí considerando como definición. Por lo tanto, nosotros podemos establecer lo siguiente, que dada una función f continua en un intervalo cerrado a y b, ojo con lo que estoy mencionando, f continua en un intervalo cerrado a b, entonces la integral definida de f de a b está dada por esta expresión matemática. Por una integral. Esta es la integral definida. Esta es la formalidad para el cálculo, pero en esencia esta es la integral. ¿Sí? ¿Y por qué definida? Porque va desde un intervalo inferior a
a un intervalo inferior, superior, B. ¿Sí? Aquí es lo que le diferencia o marca la diferencia en lo que era la integral indefinida. Esta era la integral indefinida. Perdón, aquí falta de x más c. ¿Sí? Esta era la parte matemática que vimos anteriormente, pero ahora ya hemos establecido esa característica. Y obviamente dentro de la interpretación matemática, esto se conoce como la área bajo la curva. ¿Qué curva? Ojo, f de x. Bajo esa curva. Mucho cuidado. No con la que era resultante. Recuerden que nosotros cuando aplicábamos la integral indefinida obteníamos la antiderivada, esta f de x. No. Yo estoy trabajando con respecto a esta f de x. Es la área contenida bajo esta curva. ¿Sí? Luego les voy a explicar qué relación, cómo se conecta este f de x con el área. Dentro de las aplicaciones que se deben de considerar. ¿Sí? Mucho cuidado. Era igual como en la derivada. Recuerden que yo decía, esto es f de x. Yo graficaba esta gráfica. Esto era f de x. ¿Sí? Pero en el momento que yo sacaba su derivada, recuerden, la derivada en esencia, ¿qué era? Como resultado. Otra función. Otra función, ¿no es cierto? Pero cuando yo le relacionaba la derivada con f de x, yo decía, no, esto es esto. F' evaluado en un punto x sub 0. ¿Sí? Acá es similar. La área es con respecto a la gráfica o a la función f de x, la que estoy integrando. Mucho cuidado, ¿sí? Bien. Hacemos un break tal vez de unos 10 minutitos para refrescar la garganta. ¿Les parece? Sí, profe. A las 4:30 nos encontramos otra vez. Bueno, Ya, profe. Listo, entonces en este mismo enlace, ¿no? Yo ya les conecto nuevamente a las 4:30 nos vemos. ¿Estamos? sí, profe. Ya, hecho, gracias. Ya nos vemos en 10 minutos.